y voy a invitar a Yasmín que nos ayude compartiendo su pantalla con este panel virtual para proceder a las preguntas. Entonces, Rose, Pedro y el equipo que podría estar presente, a medida que voy preguntando, están bienvenidos a encender el micrófono y encender eventualmente la cámara también para poder responder. Entonces, ¿cómo es el manejo? ¿Cómo es el manejo de la tierra en estas asociaciones? ¿Tienen lotes propios, comunitarios o ambos? Adelante, Rose. Gracias, Sergio. Bueno, primero quisiera presentar al equipo para apoyar en todos los comentarios y respuestas Adelante. a Guadalupe Padilla, que es la técnica de la provincia, está Sonia Zambrano, estamos Pedro y yo. Entonces, Bienvenido. para la primera pregunta, muchas gracias, Sergio. La primera pregunta tenía que ver si es que tienen lotes propios o comunitarios. Sí, muchas de las mujeres tienen lotes propios y en algunas comunidades son lotes comunitarios, pero no es lo más usual en el lugar donde estamos nosotros trabajando. Muy bien. Las siguientes 5 preguntas están relacionadas a acceso a mercado. Entonces, lo que voy a hacer es una lectura para que ustedes puedan hacer después una reflexión sintética de esto, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de acceso al mercado? ¿Cuáles fueron sus pasos y desafíos principales en sus etapas, tanto a nivel emocional, de instrucción, de redes, tema de influencia de organizaciones respecto al tema del diálogo, ¿no? ¿Cómo ha sido la transición agroecológica de las productoras para ofrecer sus productos al mercado? ¿Cuáles han sido los principales obstáculos en este proceso para llegar al mercado, ¿no? ¿Cuáles fueron las estrategias más importantes de las productoras para ganar clientes y su confianza? Y estas asociaciones tienen personería jurídica. Entonces, básicamente hay un tema de cómo accedieron al mercado, cómo esto ha contribuido a una transición agroecológica eventualmente, y una muy puntual si estas asociaciones tienen una personería jurídica. Como mencionaba al inicio de la presentación, este ha sido todo un proceso, ¿no? Los últimos, pensaría, 10, 9 años, nosotros hemos estado involucrados en el trabajo con estas asociaciones. En primer lugar. Segundo, entonces, ha habido toda una combinación de métodos, de estrategias, bajo un marco de un proceso de investigación-acción, donde hemos llevado a cabo un montón de actividades como planificaciones, diagnósticos, y la idea era identificar cuáles eran estos cuellos de botella por los cuales las asociaciones, que son asociaciones de mujeres, ¿no? Como había explicado, nacen de procesos de reivindicación por los derechos de las mujeres. Entonces, los grupos de mujeres ya estaban formados. Y ahí, si bien es cierto, los objetivos iniciales de estas organizaciones era la reivindicación, con los últimos años ha habido un foco más específico en lo que son temas de acceso a mercado. Entonces, el proceso es largo, con un montón de desafíos, pero básicamente responde a estas inconformidades que tienen las productoras en su dificultad de integrarse a los mercados convencionales. El tema del rol de los intermediarios, el rol de que sus productos no son valorados, que su único espacio o el espacio más típico para la venta son los mercados mayoristas, y como son productoras bastante pequeños, era súper difícil que podrían integrarse en estos mercados. No es que no vendían, por supuesto que sí vendían cuando tenían excedentes, ¿no? Pero el tema era la forma en que estaban vinculándose en un espacio con normas y reglas que son muchas veces desconocidas para estas productoras. Entonces, a través de diferentes metodologías, como presentaba en una de las láminas, hay varios inconvenientes o dificultades para la comercialización que fueron ya identificadas por las productoras, como los temas de intermediación, los temas de no tener tal vez calidad o cantidad de productos, el tema del relacionamiento. Entonces, ahí nosotros empezamos a través de varios diagnósticos de mirar cuáles eran estos temas y sobre todo de conectar a las productoras
con los consumidores de formas directas. Entonces, hemos explorado un montón de mecanismos como bajo un marco de espacios protegidos, aspectos institucionales han estado involucrados, ferias agroecológicas, involucramiento con los GATS locales, pero todo pasa por un reconocimiento de cuáles eran estas dificultades que tenían las agricultoras y sobre eso diseñar una estrategia de incorporación bajo lo que son las redes alternativas de alimento o estos mecanismos donde los productores tenían mayor poder de negociación. Entonces, dentro de esto ha sido el tema de construcción de capacidades, ¿no? Y el tema de la transición agroecológica, que era una de las preguntas, has profundizado sobre el tema del acceso a mercado. ¿Cómo ha sido esta transición? ¿Cómo han podido documentarla eventualmente? También mencionaba en una de las diapositivas que ha sido un proceso de muchos años atrás, donde han intervenido otras organizaciones, ONGs, tanto nacionales como internacionales, que han estado presentes en el territorio. Varias de esas son una organización nacional que se llama FEP, SUISEI, que trabajó bastante tiempo con los grupos de mujeres, vecinos mundiales. Son organizaciones que ya empezaron a hablar de lo que era agricultura sustentable o agricultura orgánica. Entonces, las socias, de una u otra manera, fueron insertándose en los conceptos de lo que era la agroecología. Cuando nosotros entramos, obviamente, se fue fortaleciendo todos esos procesos y mirando cómo podíamos ir avanzando en base a varios diagnósticos comunitarios de agroecología, tanto a nivel comunitario y también individuales, cuáles eran las apuestas que nosotros teníamos que hacer en función de la transición agroecológica, por un lado, pero por otro lado también cómo nosotros mirábamos con las productoras lo que se podía hacer en términos de agroecología en estos territorios, dadas las condiciones que tenían las asociaciones, qué es lo que estaban produciendo, los temas de clima, suelos, etc. ¿Cómo veíamos nosotros la agroecología en estas zonas? Era una de las preguntas centrales que se hizo, ¿no? Muchísimas gracias, Rose. Tal vez Vamos aquí podría dar paso a Guadalupe o al resto de si quieren colegas. contestar. Claro. Que, Aquí, sí, empezamos con... Um, ¿Seguimos con las siguientes preguntas o querían profundizar sobre la anterior? Quizás agregar algo allí, digamos, si se puede, ¿no? Adelante, claro. Claro, no. Uno de los temas centrales que se trató, digamos, a nivel comunitario en estos territorios fue mujeres y agricultura, mujeres y salud, agricultura y salud, bajo muchos conceptos que estaban en el término de seguridad alimentaria en principio. Y por ello estas relaciones rápidamente te llevaron a la importancia de la alimentación en las dietas campesinas, de lograr espacios diversificados de autoconsumo, consumo en las familias, etcétera. Y ese concepto fue evolucionando hasta tener un momento dado mucho más visible el concepto de agroecología, ¿no? Y cómo la agroecología empezaba a transicionar desde técnicas simples como trabajar en huertos familiares a cómo ir traspasando, digamos, a un concepto más de manejo de las pequeñas chacras andinas, hasta que evolucionó el concepto de producción de excedentes a consumo y acceso a mercados en condiciones de mercados alternativos. Creo que por allí ese fue los pasos que al menos yo reconozco de este proceso desde los tiempos de vecinos mundiales hasta ecorural. Muchas gracias, Pedro. Pasamos a las siguientes preguntas. Hay un bloque grande de temas que tienen que ver con género. Quizás las lees. Sí. Desde aquí ¿Tú quieres? Ahí está. Pasamos al bloque. hasta esta grande. Ok, entonces Yasmín está sugiriendo, ella que ha estado en este momento transcribiendo en el panel virtual, hacer una revisión de las preguntas que están relacionadas en términos al género y para que ustedes puedan también profundizar en las respuestas. Entonces empiezo a leer. Si bien es cierto, son las mujeres las que están vinculadas a este estudio,
talleres, mercados, pero en cuestión de manejo de producción, ¿hay alguna injerencia de los hombres? Es decir, por ejemplo, en el caso de que usan insumos externos, por ejemplo, pesticidas, fertilizantes, o son autónomos en la toma de sus decisiones. Tal vez ha mapeado un poco este compartir de informaciones entre las mujeres agricultoras sobre las técnicas de producción, cuáles son los temas de los que más hablan y si es solo mientras están en las ferias o también en otros espacios comunes. ¿Las organizaciones aceptan solamente socias mujeres? ¿Tienen requisitos para ello? ¿Cuál es su relación con los varones? ¿Como socios, miembros de la directiva, si es el caso, o como un esposo? ¿Las asociaciones tienen legitimidad a nivel de comunidad o en relación con los hombres? ¿Cómo las mujeres han incidido en el cambio de actitudes de las autoridades locales? Si las mujeres son sobrecargadas al cumplir el doble papel de trabajar en sus chacras y cuidar sus familias, ¿cómo cumplen con todas las actividades? ¿Tienen tienen apoyo de los hombres en sus hogares? ¿Qué piensan los hombres del éxito de las mujeres? ¿Trabajan con los hombres para que apoyen las mujeres o sean más conscientes en compartir esos trabajos del hogar? En este proceso, ¿cuál es el rol y cambios en los hijos y las parejas, ¿no? Entonces, hay un bloque que habla de las relaciones de género, o sea, primero, ¿cuál es este rol o relaciones con los varones a nivel de familia, con el esposo, a nivel de comunidad y a nivel de instituciones? Cómo estas asociaciones no sobrecargan tal vez el peso a las mujeres y de qué manera está fluyendo la información o compartir informaciones entre mujeres agricultoras, ¿no? Y respecto a lo que están aprendiendo en estas organizaciones. Les doy la palabra entonces, Ros y Pedro, y también las otras compañeras del equipo. Bueno, en la primera, son un montón de preguntas. Sí, tal vez enfócate para ayudarte, porque pues, es una diversidad. Hay un tema de mujeres y su relación con el entorno, que es desde el más cercano, que son sus esposos, la comunidad, pero es todo esta relación con este entorno posiblemente machista de hombres y de qué manera están siendo apoyadas, siendo reconocidas. Y el otro es cómo está fluyendo esta información a nivel de las asociaciones, ¿no? Sí, gracias, Sergio. No, está perfecto. Con relación a la primera pregunta, es como sucede en muchas comunidades donde estamos trabajando, ¿no? El tema de migración, de los hombres que salen a trabajar a las ciudades, etcétera, y quienes se quedan en las chacras, en las parcelas, son las mujeres, encargadas de los niños, encargadas de los trabajos del día a día y muchas veces de las actividades comunitarias. Lo mismo pasa en Cotopaxi y en estas asociaciones, ¿no? Los hombres han salido fuertemente, eso no quita que están regresando cada cierto tiempo y que tomen decisiones sobre el uso de pesticidas, sobre el uso de cultivos. Se ha hecho bastante, hay diferentes casos obviamente en los cuales vemos que los esposos les están apoyando y es uno de los factores que han contribuido que sobre todo las mujeres puedan participar en mercado, porque los hombres no, por decir algo, no han hecho problema para que vayan a talleres o salgan. Hay otros casos también en los cuales los hombres no han querido que las mujeres salgan y que no han permitido que avancen en las actividades de acceso al mercado porque ven que salen solas, de que tienen sus reuniones, etcétera, ¿no? Entonces sí hay injerencia de los hombres en estos temas que conocemos, pero también hay que mirar que es que la migración lo que ha hecho es la feminización de la agricultura, que es lo que ha pasado en un montón de partes donde nosotros estamos trabajando. La primera pregunta, Hay que verle un poquito. Ya. Aquí hay otra pregunta, si las organizaciones aceptan solamente socias. La presentación que hicimos tiene que ver con asociaciones de mujeres. Fueron grupos de mujeres que se formaron por un montón de razones sociales, eran grupos de costura, de lo que sea, pero son solamente de mujeres, no participan hombres. Okay. ¿Sí? Pero eso no quita, como decía, de que los hombres jueguen un rol cuando están en casa de apoyar o no a sus compañeras para que participen en los temas de mercado. Lo que ha permitido el mercado para estas productoras es que puedan ganar su dinero y aunque sea pequeño, aportar de alguna forma en gastos que son del día a día, ¿no? Como los útiles escolares, como
cosas, víveres para la casa, etcétera. Un dinero que si bien son cantidades pequeñas, sí es un dinero que es solamente manejado por las mujeres y sobre el cual ellas deciden, ¿no? Muchas gracias, Rose. Revisar todas en general y después voy a dar paso a mis otros colegas. Sí, tenemos todavía un set más de preguntas relacionadas a otros temas. Y si quieren, Yasmín me ayuda para... Les muestro, ¿no? Sí. Y estos son sobre... Ok. Este es otro grupo, una agrupación que plantea Yasmín, entonces voy a proceder a leer estos 5 comentarios o preguntas. No están juntos, son como 3 temas. Pero si quieres. Son 3 temas. Entonces empezamos con el primero. ¿Estas experiencias de las asociaciones de productoras se pueden considerar sostenibles? ¿De qué factores o mecanismos dependen que lleguen a serlo, si aún no lo son? Entonces, ahí también van juntas. ¿Cómo han sido afectados? Ah, no, esto es aparte. Ok, entonces empezamos con esta primera, Rose, sobre el tema de la sostenibilidad potencial o actual de las Había un asociaciones. anterior que decía sobre la legitimidad. Sí, Entonces, esa. Ujú. bueno, sí, las mujeres, yo pienso que han ganado un montón de espacio dentro de las comunidades, ¿no? Las mujeres juegan un rol dirigencial súper importante y en algunas comunidades han llegado hasta ser presidentes. Son muy reconocidas por su buen manejo del dinero, por la transparencia en la rendición de cuentas. Entonces, si hablamos en términos de legitimidad, sí. Si hablamos también en los temas, todas las asociaciones son legales, tienen sus estatutos. Entonces, como mencionaba en algunas de las diapositivas, las asociaciones han logrado influenciar de alguna manera dentro de las comunidades, pero no ha habido en cambio apoyo desde las autoridades locales hacia estas asociaciones. Entonces, pienso que han jugado un rol bastante importante de influenciar los espacios comunitarios. Sin embargo, los temas políticos son súper fuertes, hay muchos conflictos, muchas veces las asociaciones pasan por etapas de fortalecimiento y de debilidad y muchas veces eso depende de las promesas, incluso de los gobiernos y otros actores institucionales sobre un proyecto. Entonces eso las motiva, las desmotiva. Entonces, sí pienso que han ganado un montón de espacios. Perdone, Ros. Sí. Yo Adelante, Pedro. quisiera solamente aclarar que no son el apoyo de las autoridades locales, el conflicto en general se da al interior de la comunidad a la cual estas asociaciones pertenecen, Ajá. pero no necesariamente con las autoridades locales, donde ha habido bastante actividad y han logrado bastante apoyo, digamos. Circunstancialmente, con los gobiernos parroquiales, de acuerdo a las tendencias políticas y las divisiones lógicas alrededor de eso, se dan, digamos, incomprensiones. Pero con las autoridades locales en general del territorio se ha logrado un buen espacio. Solo las tensiones se dan al interior de las comunidades, ¿no? Entre la capacidad de agencia de estas asociaciones con respecto a la capacidad de agencia de los cabildos o de los presidentes de las comunidades, donde los procesos son menos intensos y se dan más por la tradición y la necesidad de tener representación que por un proceso de objetivos comunes, ¿no? Y eso define centralmente el reconocimiento y la autoridad, ¿no? Entonces, hay esas tensiones que se producen por legitimidad y por capacidad de gestión. Muchas gracias, Pedro. ¿Sí? Pero es con la comunidad, no con el gobierno de las provinciales o el gobierno cantonal, etcétera, donde hay muy buena, o con el Ministerio de Agricultura, donde ha habido muy buena, ¿cómo se llama? En general, una muy buena acogida de las iniciativas de estas asociaciones. Ok. Pasamos, si quieres, a la pregunta de sostenibilidad o quieren profundizar las otras 2 que están pendientes de género. Tenemos unos 6 minutos más todavía, 7 para... Hay una sobre sostenibilidad, otra sobre el COVID y otra sobre intensificación y desintensificación agrícola. Bien.
Quisiera ver si es que alguien del grupo, tal vez Guadalupe o Sonia, quieren contestar algunas de estas preguntas y si no, lo hacemos nosotros. No. Hola, buenos días con todas y todos. Bueno, sí, voy a contestar un par de estas preguntas que nos han planteado. De las experiencias recogidas del trabajo con las asociaciones, pues yo podría manifestar que básicamente si las asociaciones son o no son sostenibles, pues como Ros mencionaba en su presentación, en una parte, no solamente hacen como actividades de agroecología o talleres para el tema de manejo de semillas, sino también actividades sociales. Entonces, mucho se trabaja también en el fortalecimiento organizacional de las mismas. Para ellas también se hace un montón de actividades donde se generan recursos internos para las asociaciones. Son capitales pequeños que se circulan internamente o como a manera de microcréditos para temas productivos o compras de animales menores. Entonces, eso es una manera de cómo ellas pueden mantenerse siendo activas por más tiempo, ¿no? En el tiempo. También en el aspecto de relacionamiento frente a las autoridades locales, como decía Pedro, mucho depende de la capacidad de gestión de las lideresas de cada una de las asociaciones con quienes estamos de alguna forma trabajando. Por ello también se trabaja mucho en el compartir de experiencias. Para eso se plantean como reuniones a nivel más de organización. Como Ros mencionaba también en su presentación, estas emergen de una asociación más grande, que es la Organización de Mujeres. Entonces, este espacio es como más social, donde las señoras pueden poner todos sus temas de situaciones adversas que están teniendo y los desafíos que pueden llegar a tener y cómo buscar algunas alternativas de cómo ellas pueden ir superando, y entre ellos está el empoderamiento de las nuevas lideresas. También un poco en el tema actual que ha estado pasando en el COVID, no ha sido un tema que ha quedado abandonado por las asociaciones. Ha habido esta problemática por parte de las socias. Entonces, para ellos se está aplicando estos pequeños fonditos que ellas manejan, pues para comprar las semillas, hortícolas en este caso, y fortalecer los huertos familiares. Entonces, continúan con este tipo de actividades y de igual forma el tejido social que mantienen con las autoridades locales siempre está vigente. Entonces se buscan otras alternativas de cómo se pueden ofertar los productos hortícolas que ellas producen en caso de las asociaciones que ya tienen más experiencia en el tema de producción agroecológica. Entonces se prueban otros mecanismos como entregas directas a los consumidores, que eso lo hace mediante la intervención de algunos ministerios, como el MIES, que formó parte de unos pedidos de hace un poco de tiempo atrás. En eso yo podría un poco complementar de toda la experiencia bueno que tengo con las compañeras hasta el momento, ¿no? Son muchísimas, pero creo que aún falta empoderamiento en las lideresas de las asociaciones y aún nos falta trabajar más por el tema de género, mujeres y agricultura. Eso, y muchas gracias a todas y todos. Han pasado ya unos 25 minutos. Voy a dar un par de minutos más para tal vez mencionar estas dos preguntas que están visibles. Con referencia a los conceptos de intensificación y esa está difícil para mí, de desintensificación, se puede ver en esta presentación como un lente de diversificación y transición. Es más útil, creo. Es un comentario más bien. O sea, como no son organizaciones para la comercialización, ¿ustedes ven un rol para un intermediario con una vista de agroecología? Para tomar en cuenta este rol, ¿me puede ayudar a agrandar un poquito? Sí, gracias. Ahí está.
Y este es un comentario. Y aquí hay otro comentario: la formación de capital social e institucional, como se analizó también en el paper de Peralta et al., con la participación de Claire hace unos años sobre capital social en proyectos de chocho. Parecería aplicable este estudio de caso al proyecto que ustedes tienen. Yo quisiera solamente decir algo sobre al comentario o pregunta cómo no son organizaciones para la comercialización. Usted un rol del intermediario con vista a esta cuestión agroecológica. Y a mí me gustaría decir, digamos, de que si bien las asociaciones tienen múltiples objetivos, ¿no? En términos de la comercialización de sus productos y excedentes, ha sido, digamos, ha sido muy eficiente el mecanismo, ¿no? Y lo hemos dicho por qué, y hemos analizado un montón de otros tipos de experiencias de, ¿cómo se llama?, de organizaciones que buscan ser empresas campesinas para la comercialización. Y entonces, allí tú puedes ver por qué estas organizaciones, a pesar de que tienen altos y bajos, como se ha explicado, se mantienen en el mercado, han expandido sus redes y capital social en sus territorios y han logrado cambios importantes en sus propias comunidades. Entonces, si bien no son organizaciones especializadas y pensamos que a este nivel de pequeños productores, ¿no? No tiene sentido, digamos, que se logre una empresa ancla, por ejemplo, como el concepto de cadenas de valor, ¿no? O buscar intermediarios. No, si justamente la riqueza está que estas mujeres, además del proceso de comercialización, son verdaderas voceras, ¿no? De los cambios agrícolas, y son voceras de por qué consumir sano. Entonces, tiene un montón de otros beneficios trabajar con estas organizaciones en términos de producción agroecológica y mercado. Y probablemente eso sea mucho más natural. Las asociaciones campesinas, sean de mujeres o no, es mucho más natural al tema de las estrategias agroecológicas y a la distribución de los mensajes que meramente, digamos, mirar desde de los canes tradicionales de la economía, que es más eficiente o no para determinado tipo de grupo de productor. Entonces, mucho más filosófica la pregunta allí que lo que se espera, digamos, en una respuesta más convencional. Muchísimas gracias, Pedro, Rose, Guadalupe y a todos los demás miembros del equipo. Hay varias preguntas sobre el tintero, pero hemos hecho una media hora intensa de ir enfocando algunos temas que pueden ser también interesantes de aclarar. Muchísimas gracias. En este momento, a través del chat, estoy compartiendo el formulario de Google en el que ustedes pueden evaluar, retroalimentar la presentación del equipo de Corrural. Pueden ingresar ustedes haciendo clic y automáticamente se va a abrir la página web. Entonces, en este momento voy a dejar de grabar. Es parar, ¿no? Muy bien.